Saludos, buenas noches. Quiero hacer un repaso de algunas cosas que no vimos o que no hablamos mucho, y entonces para eso voy a hacer uso de un libro, este que tengo en este momento, mostrándoles en la pantalla. Bien, vamos a repasar un poco lo que es los reinos de la naturaleza y algunas cosas sobre las ramas de la biología. Recuerden que teníamos entonces tres dominios de organismos vivos en el planeta: el dominio bacteria, que tiene un solo reino, el reino bacteria; el dominio arquea, hubo un solo reino también, el reino arquea; y el dominio eucaria, con este último cuatro reinos: el reino de las plantas, el reino fungi o de los hongos, también llamado reino micota en algunos documentos, en algunos libros; el reino animal y el reino de los protistas. Hagamos un repaso breve de algunas cosas que no mencionamos sobre estos reinos o que debemos recordar. En las bacterias tenemos, recuerden, organismos unicelulares procariotas. Quiere decir procariota que sus células no tienen ADN encerrado en un núcleo, como lo que les voy a mostrar en este momento. Esta es la forma que tienen básicamente los procariotas: una célula pequeña, una célula muy simple, en donde no hay pues prácticamente muchos organelos celulares, y en donde el ADN, vean ustedes estos hilos azules que se ven aquí, este sería el ADN no está encerrado en un núcleo, porque no hay un núcleo que proteja el ADN, sino que ese ADN está en una región del citoplasma celular que se llama nucleoide. Otra cosa de las bacterias, recuerde que son organismos que tienen una pared celular formada de péptidoglicano. Recuerde que el péptidoglicano es una combinación de dos azúcares distintos, dos azúcares estructurales. ¿Para qué tienen péptidoglicano las bacterias? Bueno, ese péptidoglicano es una estructura rígida, no al 100%, pero es una estructura que le da cierta protección y rigidez al cuerpo celular. Y básicamente, pues, como es un escudo duro, protege el interior de la bacteria. Es un medio de defensa, ¿no? Esto es cuanto las bacterias. Las bacterias tienen también una particularidad, y es que las bacterias, muchas de ellas, no todas, pero muchas bacterias forman esporas, y en ese caso se les llama endosporas. ¿Qué son las endosporas? Si nos vamos a internet em, y buscamos, vamos a ver aquí, voy a utilizar esta página. Déjenme ver, permítanme. Voy a utilizar el internet para mostrarles lo que es una endospora. Una endospora bacteriana. Una endospora bacteriana, dicho de una manera simple, es, bueno, voy a buscar otra imagen. Esta no me funciona. Una endospora bacteriana es básicamente esto que se ve acá. Déjenme que busque la mejor imagen para que ustedes lo puedan ver. Esta de acá, esta sí. Entonces, una endospora es una bacteria que se pone como un chaleco o como una chaqueta, una protección encima. Esa protección está formada de varias sustancias químicas. Entonces, ¿por qué hace esto una bacteria? ¿Por qué una bacteria forma una endospora? Bueno, esto comúnmente se debe a una medida de protección. ¿Ya? Cuando la célula bacteriana está en un ambiente hostil, o cuando las condiciones de ese ambiente son desfavorables para continuar su vida, por ejemplo, está en un ambiente en donde se está perdiendo humedad, un ambiente muy seco, o un ambiente con un pH muy ácido, o donde hay poco alimento. Entonces, para evitar morir, la bacteria lo que hace es que se construye un abrigo de protección, y eso es la endospora, ¿verdad? Esta capa
que se mira aquí, que rodea al cuerpo de la bacteria. Y entonces la bacteria queda como en un estado de hibernación, mientras las condiciones ambientales mejoren. Cuando las condiciones ambientales mejoran, entonces la bacteria sale de su caparazón duro, o se quita esa cubierta dura, y deja de ser una endospora. Entonces las endosporas bacterianas son como un mecanismo de protección de la bacteria cuando las condiciones de vida son desfavorables para ella. Recuerde que es un organismo unicelular. Y claro, al ser una célula individual, los cambios de temperatura, los cambios de pH en el medio acuático donde viven, los ataques químicos del huésped, si es una bacteria que se introduce en el cuerpo de otro ser vivo, pues van a ser condiciones muy serias, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, muchas veces lo que hacen es formar esas endosporas. Entonces, recordemos, las bacterias son unicelulares, procariotas, y tienen una cubierta, una pared celular formada de peptidoglicano, y muchas de ellas forman endosporas para protegerse. Ahora bien, si nos vamos a el otro reino, el otro grupo de organismos unicelulares procariotas, tendríamos que hablar de las arqueas. Las arqueas son muy similares a las bacterias en muchas cosas, ¿verdad? Son organismos unicelulares, son organismos procariotas, pero a diferencia de las bacterias, las arqueas no poseen una cubierta de péptidoglicano. O sea, no tienen pared celular de péptidoglicano. Y otra cosa interesante de las arqueas es que las arqueas viven en ciertos lugares bastante extremos. Viven, por ejemplo, en manantiales calientes, cerca de los cráteres de los volcanes, o en ambientes muy salados, como por ejemplo el mar salado, que está en Asia Menor, o ambientes muy fríos. Entonces son ambientes extremos en donde viven las arqueas. Pero también, al igual que las bacterias, tienen un montón de funciones ecológicas, entre ellas, pues contribuir al reciclado, por ejemplo, de ciertos elementos naturales, carbono, nitrógeno, fósforo, y otros más, de tal manera que estos elementos naturales siempre estén disponibles para otros seres vivos. Ahora bien, ahora si hablamos de los eucariotas, vemos que aquí tenemos cuatro reinos distintos. El reino protista, en donde vamos a ver que la mayor parte de los protistas son organismos unicelulares y gran parte de ellos son algas, por ejemplo. Pero hay algunas excepciones, ¿no? Hay algas que son multicelulares, o sea, algas muy grandes, como las que ustedes ven en los programas de televisión. Pero la mayor parte de las algas que hay en el mar y en el lago o en los ríos, en los cuerpos de agua dulce, son algas que están dentro de este reino llamado protista. Como son organismos fotoautótrofos, ahorita les voy a mostrar una imagen de estos organismos. Como son organismos fotoautótrofos, los protistas son importantes también en la producción de oxígeno y en la producción de alimento. De hecho, en el mar y en el agua dulce, los protistas son, o las algas, que muchas de ellas son algas, las algas son como los organismos principales en la producción de oxígeno y en la producción de alimentos en el mar y en los cuerpos de agua dulce. Esos serían los protistas. Les voy a mostrar una imagen. Este capítulo de este libro, por ejemplo, habla solamente de los protistas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Bueno, son tres cosas que no debemos de olvidar. Los protistas son eucariotas, o sea, sus células tienen núcleo verdadero, en donde está protegido el ADN. Los protistas son organismos multicelulares, gran parte de ellos, la mayoría, 95%, y un pequeño grupo de protistas son organismos multicelulares. Y otra cosa importante de los protistas es que tienen una función muy importante, por ejemplo, en la producción de oxígeno en la tierra, en el medio acuático, en el agua de mar o en el agua dulce,
Y también, pues, también son importantes en la producción de alimentos, ¿verdad? Eso son cosas que debemos de considerar y tomar en cuenta. Otra cosa que debemos de considerar y tomar en cuenta en los protistas es que, pues, bueno, muchos de ellos también son organismos que producen algunas enfermedades en nosotros, ¿verdad? En los animales. Por ejemplo, el agente causal o el microorganismo que produce el mal de Chagas es un protista. El que produce, por ejemplo, la malaria también es un protista. El que produce el mal de sueño en África es un protista. Y también, por ejemplo, los que producen un montón de infecciones intestinales, ¿verdad? Las amebas. Las amebas también son protistas. Entonces tenemos esa importancia también médica, ¿no? O en salud pública que tienen los protistas. También los protistas tienen una característica en cuanto a su forma de moverse o de desplazarse. Tienen tres mecanismos de desplazamiento. Uno de ellos es que tienen flagelos. Los flagelos son como estos pelos largos que salen del cuerpo celular de ese protista. Entonces, el flagelo es una estructura que parece un pelo largo. No es un pelo, obviamente, pero parece un pelo. Y esa estructura le sirve para desplazarse. Tiene un movimiento rotatorio que crea un impulso para que esa célula se pueda mover. Por otro lado, también otro mecanismo de locomoción de los protistas es el poseer cilios. Los cilios serían estos como pelos, pero más cortos y más abundantes que comúnmente rodean la superficie del cuerpo de la célula. Los cilios también sirven para desplazarse, o sea, se mueven coordinadamente y de esa manera hacen que el organismo se pueda desplazar en el medio acuático. Pero también tienen la función de provocar unas ciertas corrientes de agua que atraen partículas de alimento hasta la célula. Y otro mecanismo de desplazamiento de los protistas es el poseer pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? Esto que se mira en esta imagen de acá. Un pseudópodo es una prolongación del cuerpo celular. Es una prolongación del citoplasma de la célula hacia afuera del cuerpo como para provocar una, mm, un desplazamiento de ese organismo. Entonces, esas son tres estructuras que sirven para desplazar el cuerpo eh, de los protistas. Bien, si pasamos a otro reino, el reino de las plantas son organismos eucariotas, organismos multicelulares y pluricelulares. Y también tienen la característica de que las plantas son organismos fotosintéticos, es decir, en sus células poseen pigmentos como la clorofila que les ayudan a atrapar la energía de la luz y utilizar esa energía de la luz para producir alimento, ¿verdad? Para producir azúcar, glucosa, carbohidratos. Las plantas clasificar, eh, se pueden clasificar de varias formas. Ahorita les voy a mostrar una forma de clasificar a las plantas. A ver, déjenme que salga de aquí. Voy a utilizar estas mismas palabras para hacer una búsqueda diferente en Google. Vamos a ver. Voy a cerrar esto mejor para poder hacer esa búsqueda de manera más exacta. Vamos a utilizar este video que está aquí. Vamos a ver.
Voy a buscar particularmente esta diapositiva en esta presentación. Esta es una clasificación del reino de las plantas. Los grupos de plantas que podemos encontrar en la Tierra son estos. Por un lado, plantas vasculares sin flor y sin semilla, y plantas vasculares con flor y con semilla. A las plantas sin semillas se les denomina criptógamas, y a las plantas con semillas se les denomina fanerógamas. Las plantas criptógamas, como no tienen semilla, aunque sí son plantas vasculares, vasculares quiere decir que poseen conductos como venas, como arterias, como las que tenemos nosotros, por donde fluye el agua y los nutrientes y los gases, ¿verdad? Eso quiere decir vascular. Entonces tenemos las plantas criptógamas, que serían plantas vasculares porque tienen conductos por donde fluyen el agua y los nutrientes y los gases, y no tienen semilla. Son plantas sin semilla, las plantas criptógamas. Dentro de estas plantas criptógamas tenemos a los musgos, a las plantas hepáticas. Estas no las conocen mucho, los musgos sí los han visto, por ejemplo, en los ríos, como alfombras verdes muy finas que hacen que uno se deslice fácilmente en esas rocas. Esos son los musgos. Y también están los helechos. Los helechos también son plantas criptógamas. Los helechos son usados de muchas formas, ¿verdad? Los helechos son plantas que son usadas, por ejemplo, en medicina, como la calahuala, para tratar, por ejemplo, las fiebres o tratar la malaria, por ejemplo. O son plantas que se utilizan para hacer adornos florales, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los helechos. Entonces, los helechos y los musgos y las hepáticas son plantas criptógamas, no tienen semilla, aunque son plantas vasculares. Y las fanerógamas serían plantas con flor y con semilla. Ahora bien, dentro de las fanerógamas tenemos a dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son como por ejemplo el pino, los abetos y todas aquellas plantas eh, con un tronco leñoso, ¿verdad? O sea, con un tronco duro, como los árboles que conocemos, en cuyos frutos las semillas están descubiertas o están desnudas. Eso quiere decir gimnosperma, semilla desnuda. Por ejemplo, si usted ve un pino, usted ve que la bellota del pino es el fruto, pero ve que ese fruto no es un fruto carnoso, es un fruto seco, y en ese fruto están al descubierto las semillas. Mientras que si hablamos de las angiospermas, estamos hablando de plantas en donde las semillas están cubiertas dentro del fruto carnoso. Por ejemplo, un aguacate, una naranja, una pera, una manzana, todas estas frutas y frutos que tienen las semillas encerradas dentro de una parte carnosa, esas serían angiospermas. Una forma más fácil de saber cuando una planta es angiosperma es aquella que tiene, pues, comúnmente flor, ¿verdad? Una flor muy evidente, las flores evidentes. Dentro de las angiospermas tenemos a las monocotiledóneas y a las dicotiledóneas. Monocotiledóneas como los tulipanes, el trigo, el maíz, em, el banano, ah, por ejemplo, también otra planta monocotiledónea, este, son las orquídeas tan bonitas, ¿verdad? Que hay. ¿Qué quiere decir monocotiledón? Monocotiledonia. Quiere decir que la semilla es una sola pieza. Entonces, si usted se imagina al trigo, ve que esa semilla es una sola pieza. O el maíz, ve que la semilla es una sola pieza. Cuando hablamos de dicotiledonias, hablamos de, por ejemplo, manzanas, peras, frijol, el café. Y se llama dicotiledonia. Di quiere decir dos. Entonces quiere decir que la semilla está formada de dos partes. Entonces, visualiza en su mente una semilla de frijol o una semilla de café y va a ver que son dos partes las que forman la semilla. Y esa es una manera muy general de clasificar a las plantas. Si volvemos a este reino,
Ahora vamos al reino de los hongos, el reino fungi. ¿Quiénes son los hongos? Son organismos eucariotas, eh, heterótrofos, o sea, no pueden producir su propia comida, no tienen clorofila, y son organismos multicelulares en gran parte, aunque también los hay unicelulares, ¿verdad? Hay hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, que utilizamos para producir pan, para fermentar la masa del pan, o las levaduras que se usan, por ejemplo, para producir bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, etcétera. Los hongos son muy importantes en la naturaleza porque los hongos ayudan a descomponer materia orgánica que hay en el suelo, en los diferentes ecosistemas que hay en la Tierra. Entonces, aunque no producen alimentos para nosotros los animales, pero los hongos igual también, aparte de que algunos son comestibles, aparte de que algunos tienen sustancias como la penicilina, que son utilizados para medicina, pues como antibióticos. Recuerde que el hongo de donde se obtuvo la penicilina es un hongo de género Penicillium, eh, descubierto por Fleming en el siglo pasado, y de ahí se obtiene ese compuesto activo llamado penicilina, de donde surgieron pues, los antibióticos. Entonces, mire que tienen una serie de funciones muy importantes en la naturaleza. Y luego viene el reino animal. El reino animal, pues, es un reino muy diverso. ¿Verdad? Hay muchos organismos en el reino animal. Déjenme que busque acá esta parte de acá. Voy a poner invertebrados porque quiero mostrarles que los animales los podríamos nosotros dividir en dos grandes grupos, los invertebrados y los vertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Todos aquellos animales que tienen un esqueleto em, externo formado en la parte externa del cuerpo, un esqueleto duro, externo. No es un esqueleto interno, no es hueso, sino que es comúnmente em, otras proteínas o incluso azúcares estructurales que forman su exoesqueleto. Dentro de los invertebrados también tenemos todos aquellos animales que no tienen una médula espinal, ¿verdad? No hay un cordón de nervios que recorran desde el cerebro hasta todo el cuerpo, aunque sí tienen un sistema nervioso, pero no es como en los vertebrados que hay una médula espinal. Entonces, dentro de los invertebrados tenemos a muchos grupos, los artrópodos como los insectos, por ejemplo, o los crustáceos, ¿verdad? Los cangrejos, las langostas, eh, los moluscos, como por ejemplo los pulpos, los calamares. Dentro de los moluscos también están, por ejemplo, los caracoles de mar o los caracoles terrestres, las babosas, etcétera. Nemátodos son gusanos, muchos de ellos parásitos de animales. Anélidos, por ejemplo, la lombriz de tierra, tan importante para ayudar a que el suelo esté bien airado y el suelo esté como también muy drenado de agua. Son muy buenos las lombrices de tierra para hacer eso, para ayudar a que el suelo esté como muy permeable al agua y que haya suficiente oxígeno que circule por él. Y en los anélidos también, por ejemplo, están las sanguijuelas, ¿verdad? Que también son utilizadas en medicina para eliminar coágulos, ¿verdad? En personas con heridas o en personas con quemaduras, etcétera, como para restaurar la circulación sanguínea, porque en la saliva las sanguijuelas tienen un anticoagulante que hace posible que la sangre se diluya, por eso son utilizadas en medicina cuando se tratan, por ejemplo, coágulos en la sangre de las personas. Los nidarios son las medusas, los corales, este, también las anémonas de mar, ahí están en este grupo de los nidarios. Los poríferos son las esponjas de mar, que están en los arrecifes de coral, por ejemplo. Los equinodermos son las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar. Y los platelmintos también son una serie, un grupo de gusanos, gusanos planos. Los platelmintos tienen importancia médica muy importante porque muchos de ellos producen enfermedades. Por ejemplo, las lombrices intestinales son platelmintos, lombrices intestinales como las ascaris
O las tenias, por ejemplo, ¿verdad? Las tenias son estos gusanos que muchas veces invaden nuestro intestino y que son muy grandes en tamaño, en longitud, y que a veces nos parasitan y nos roban los nutrientes, ¿verdad? Y hacen que las personas padezcan de anemias o de infecciones gastrointestinales. Am, y así hay otros grupos más, ¿no? Hay otros grupos de invertebrados. Si nosotros vemos ahora, por otro lado, a los vertebrados, eh, por ejemplo, son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Esos serían vertebrados. La característica general de los vertebrados es que em, tienen un esqueleto interno formado por hueso y una médula espinal formada por pues todos los nervios principales que vienen del cerebro y que recorren pues el cuerpo hasta llegar a todos los órganos. Dentro de los vertebrados tenemos animales de sangre fría, aunque el término ya no es muy utilizado, el término sangre fría. Ahora se utiliza el término poiquilotermo. Poiquilotermo quiere decir que esos animales no pueden calentarse desde adentro, o sea, su cuerpo no genera calor desde adentro, sino que dependen de la temperatura del ambiente para poder calentar su cuerpo. Ejemplo de esto son los peces, por ejemplo, los tiburones, los peces comerciales, peces óseos que vemos en los programas de televisión, en los documentales que sirven de alimento para nosotros, por ejemplo, o esos peces que son ornamentales. Los peces son organismos de sangre fría o poiquilotermos porque no pueden calentarse. Dependen del calor externo del ambiente para poder calentar su cuerpo. Dentro de los anfibios también, estos son poiquilotermos también, los anfibios son las ranas, los sapos, las salamandras, las cecilias. Y los reptiles, pues ustedes saben, son las serpientes, las tortugas, los lagartos, los cocodrilos y los caimanes. Todos estos animales son animales poiquilotermos porque no pueden calentarse desde adentro. Las aves y los mamíferos somos animales de sangre caliente, o mejor dicho, organismos homeotermos. Homeotermo quiere decir que podemos generar calor desde nuestros músculos. Generamos calor desde adentro. Entonces, los animales homeotermos de la Tierra son las aves y los mamíferos. ¿Qué característica tienen los peces? De manera muy general, los peces son organismos que tienen la piel cubierta de escamas y que respiran comúnmente a través de branquias, por ejemplo. Se reproducen por huevos, por ejemplo. Los anfibios, ¿qué característica tienen? Una piel húmeda, eh, una piel que posee muchas glándulas externas, ¿verdad? Que producen secreciones hacia el exterior del cuerpo. Los anfibios tienen una característica interesante y es que cuando son jóvenes o inmaduros, que todavía no son adultos, viven en el agua y cuando son adultos salen del agua y viven en la tierra, por ejemplo. Y en los reptiles también tenemos, por ejemplo, un cuerpo cubierto de escamas am, y tenemos diferentes grupos, ¿verdad? Tortugas, caimanes, cocodrilos, serpientes, lagartos. Y todos ellos son animales poiquilotermos también. Muchos de ellos no tienen oídos, los reptiles no tienen oídos, no tienen cuerdas vocales generalmente, no pueden producir sonido desde el interior de una boca, o por lo menos sonidos articulados desde una siringe, como tenemos otros animales. Luego tenemos las aves, por ejemplo, que tienen el cuerpo cubierto de plumas, que ponen huevos, y que pueden volar, ¿no? Son características muy comunes de las aves. En los mamíferos, recuerden, cosas muy sencillas como poseer pelo, glándulas mamarias, crías que se alimentan de leche y también, por ejemplo, crías que nacen de una placenta. Entonces vean que estas son am, diferentes características muy simples de cada uno de los reinos de eucariotas. Entonces vean cómo en general hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Dentro de los organismos que
habitan este planeta y que están ubicados y clasificados en diferentes grupos, ¿no? De acuerdo a sus características. Otra cosa que podríamos mencionar es que pues hay diferentes especialistas para estudiar la vida en la Tierra. Los biólogos que estudian a los peces se llaman ictiólogos, o sea, la rama de la biología que estudia a los peces sería la ictiología. La rama de la biología que estudia a los anfibios se llama herpetología y también la herpetología estudia a los reptiles. La mastozoología sería el estudio de los mamíferos, la ornitología sería el estudio de las aves, la entomología, por ejemplo, es el estudio em, de los insectos. La malacología es el estudio de los moluscos, etcétera. Entonces vean cómo diferentes ramas se especializan en diferentes organismos vivos. Bien, en general era básicamente lo que quería mencionarles. Solo esperaría que pudieran repasar estos temas antes del examen de mañana y bueno, desearles, ¿verdad?, el mayor de los éxitos en su examen. Es un examen que consta de 25 preguntas. Y bueno, las preguntas son preguntas, digamos, muy generales en este primer parcial y relacionadas con lo que hemos estado viendo. Mañana a las 4 de la tarde yo les aviso al aula por la mañana cuál es el aula donde nos vamos a ver para el examen. Y recuerden el examen de 4 a 5 de la tarde. Espero que les vaya muy bien, que tengan un éxito mañana y bueno, nos veríamos hasta mañana.